Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios estamos despiertos a un nuevo día. Demos gracias. Padre, una vez más nos acercamos solamente, Señor, por su gracia, en esa confianza que usted nos permite de llamarle Padre. Nos acercamos para agradecer todas las bendiciones que usted ha derramado en nuestras vidas. Por fe, Señor, nos levantamos cada mañana. Por fe iniciamos nuestras labores y por fe, Señor, salimos del hogar y retornamos al mismo. Por fe, al llegar la noche, cerramos nuestros ojos, sabiendo que usted guardará y velará nuestros sueños. Por fe, Señor, vivimos. Y queremos darle gracias, Señor, que usted alimenta con su palabra, con sus promesas. Alimenta nuestra fe, Señor, nos sustenta, nos alienta a seguir adelante. Ruego su Espíritu sea con cada uno de mis hermanos y siga usted instruyendo nuestros corazones con su santa palabra. Pues lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, continuamos con las reflexiones de Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 1 al 3. Leemos otra vez para ponernos en contexto. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mis hermanos, el día de ayer nos quedamos meditando acerca de que debemos desechar todas estas cosas que ha mencionado el apóstol San Pedro y que debemos desear la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Nos dimos cuenta de cómo el nuevo nacimiento nos llama a despojarnos del viejo hombre que está viciado, y también que todo creyente, no solo los nuevos en la fe, deben, conforme a la nueva naturaleza en Cristo, deben desear la leche espiritual, porque de ello depende la fortaleza de nuestra salud espiritual. Bien, continuando hoy con esta porción de la Escritura, tendríamos que decir que nuestro Señor compara su palabra con otros alimentos, por ejemplo, con el pan. En Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios, porque es un alimento universal y básico para el diario vivir, y también lo compara con la miel. En el Salmo 119, por ejemplo, verso 103, vamos a tener también esta lectura para ver lo que nos está diciendo la bendita palabra de nuestro Dios. Dice el verso 103: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces, el Señor compara su palabra con otros alimentos porque es un alimento universal, como lo es el pan, y básico para el diario vivir. Pero también lo compara con la miel porque es dulce y sabrosa. Entonces, no solo es porque es un alimento necesario para la vida, sino porque es dulce y sabrosa, es agradable, pues. También es el alimento sólido que se necesita para seguir madurando en la fe. Vamos a dar lectura a 1 Corintios 3, del 1 al 4 también. Dice la palabra de Dios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Aquí nos damos cuenta cómo el apóstol San Pablo habla de leche espiritual y de lo que es sólido. Entonces es algo que se necesita para seguir madurando. Otro texto es Hebreos 5, del 11 al 14. Vamos a dar también lectura aquí en Hebreos
5 del 11 al 14. Dice entonces: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. También el profeta Jeremías habló del gozo que sentía al saborear la santa palabra de nuestro Dios. Vamos a ir al libro del profeta Jeremías en el capítulo 15, verso 16. Leemos al profeta Jeremías, dice la Escritura: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En estos versículos de Primera de Pedro, él afirma varias de sus características. Primero, nos dice que es alimento espiritual. Es para el espíritu lo que la leche para el cuerpo. Así como usted se levanta cada mañana y se sienta a la mesa para desayunar o a la hora de la comida, ¿verdad? Y se sienta a saborear ese rico alimento, mis hermanos, así lo es la palabra de Dios para el creyente. Si nosotros dejamos de comer, nos volvemos anémicos y seríamos vulnerables en este tiempo para este virus que está afectando tanto la salud en el mundo. Por eso, lo mismo sucede con el creyente, así como el alimento y un buen alimento, ¿verdad? Que sustente nuestro cuerpo, así es el alimento espiritual a la fe del creyente. Así pues, el sostén es esencial que ha de recibirse con regularidad y frecuencia. Por eso, este alimento espiritual no es un asunto de solo cada domingo, una vez a la semana, no, mis hermanos. Así como hay 3 comidas al día, así el creyente debe de buscar este alimento espiritual, porque es lo mismo que lo es el pan para nuestro cuerpo, así lo es la palabra para nuestro espíritu. Segundo, produce crecimiento espiritual y lleva a la madurez cristiana. Pedro dice que por ella crezcáis para salvación. Ya nos hemos dado cuenta por los textos bíblicos que en la iglesia a la cual escribe Pablo y también Pedro y también el autor de Hebreos, había muchos que por años estar en la iglesia, en la comunión de los santos, no habían crecido porque no se habían alimentado espiritualmente. Debiendo ser ya muchos de ellos maestros, todavía necesitaban ser enseñados, todavía eran niños espirituales, y eso se veía reflejado en la conducta que ellos tenían dentro de la iglesia y fuera de la misma. Entonces, esta palabra que nosotros buscamos produce crecimiento espiritual y nos lleva a la madurez cristiana. Por eso, el apóstol San Pedro afirma allí, ¿verdad? Para que por ella que crezcáis para salvación. Los versículos 22 y 23 del capítulo 1 indican claramente que los destinatarios ya eran cristianos. Entonces, porque ahí dice claramente, ¿verdad? Vuelvo a leer. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto nos dice a nosotros que los creyentes a los cuales se les dirige esta carta, pues han sido personas que han nacido de nuevo. Entonces entendemos la salvación aquí como una progresión en la vida del creyente. Dios está dando la salvación del poder del pecado. Nos está diario, constantemente el Señor nos está salvando de una vida de pecado, porque el creyente comienza a madurar y se va despojando entonces de la malicia, de engaño, de hipocresía, de envidias y de esas falsos testimonios y murmuraciones, de todo lo que está viciado.
La vida cristiana entonces es un asunto de progresión, no podemos quedarnos estancados. El apóstol Pedro quiere decir específicamente que las Escrituras proveerán lo que es la madurez que se necesita para confrontar la oposición de los enemigos. Entonces se necesita madurez en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da los elementos, nos equipa para confrontar la oposición de los enemigos. El versículo quiere decir: puesto que ya han saboreado que el Señor es bondadoso, entonces es razonable que anhelen estudiar su palabra, lo que hará que su bondad se manifieste más y más en el creyente. Qué hermoso, ¿verdad, mis hermanos? Lo que se nos afirma en el texto bíblico cuando dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es nuestra experiencia del amor divino lo que nos da apetito por su palabra. Nadie que no haya nacido de nuevo, nadie que no sea una nueva criatura, anhelará la palabra de Dios. Para eso se necesita haber experimentado ese nuevo nacimiento, haber experimentado el amor profundo de nuestro Dios, que nos rescató de nuestra miseria y vana manera de vivir. Así, la benignidad del Señor se manifestó cuando nos redimió de nuestros pecados y en las experiencias diarias, porque provee para todas nuestras necesidades. Nos queda una tarea personal ahora. Quiero pedirle que con toda sinceridad, en oración, usted pueda hacer esta tarea. Examine su corazón para saber si su relación con alguien se caracteriza por alguno de los sentimientos mencionados en el versículo 1 y haga un plan para desecharlo. Si usted tiene envidia, enojo, ira, tiene celos, ha mentido, si su relación con alguien está permeada de alguno de estas características que hemos visto, tiene que hacer un plan para desecharlo. No puede nada más orar y decir: Señor, quítalo de mi corazón, pero no entrar a la práctica, dar los pasos para desechar esos sentimientos que están mencionados en el versículo 1 del capítulo 2. ¿Habrá un pecado que le haya quitado el apetito por leer y estudiar la Biblia? Mis hermanos, muchos se van alejando, y yo he escuchado el corazón de mis hermanos pastores que no tengo a veces ya ni ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia. Tengamos cuidado. El pecado nos quita el apetito por leer y estudiar la palabra de Dios. Por eso, piense si en el pasado perdió el deseo de alimentarse con la palabra de Dios. ¿Cómo lo recuperó? Repase algunas maneras en que Dios le ha mostrado su bondad. Es importante, mis hermanos, que esto que hemos meditado lo hagamos un ejercicio cotidiano. Más en estos tiempos, nosotros no sabemos si mañana estaremos, no tenemos más que la certeza del día de hoy. Y el día de hoy es un llamado de Dios para estar en paz con Dios y con los hombres. Esto es lo que nos dice el texto bíblico: una correcta relación con nuestro prójimo y una correcta relación con nuestro Dios. Y por eso se nos indica aquí qué es lo que el creyente tiene que hacer: desechar todo lo que estorba y desear, como niño recién nacido, la palabra de nuestro Dios. Mi hermano, no deje que le sorprenda, ¿verdad?, la muerte y usted no haya arreglado las cosas que tiene que arreglar. No es que estemos pensando que mañana nos moriremos, pero también es cierto que no tengo la certeza de que mañana viviré. Por eso el llamado urgente es esta tarea personal. Examine su corazón, vea si su relación con alguien tiene algo que necesita ser arreglado, doble sus rodillas y haga un plan para deshacerse, desechar todo esto, quitarlo de su corazón con la ayuda de Dios. Y piense si hay algo que ahora estorba y que está quitándole su apetito por la palabra de Dios. Si es así, vuelva usted al Señor. Si en el pasado ya tuvo una experiencia así, medite cómo es que recuperó su hambre por la palabra de Dios y empecemos a meditar cómo es que Dios nos ha mostrado su bondad. Que Dios le bendiga, mi hermano, mi hermana.
Que estas reflexiones en verdad estén ayudando a cada uno de nosotros a dar pasos para un crecimiento espiritual. Si el Señor lo permite, el lunes continuamos con nuestras reflexiones.